Eso de lo que tu mente cree es de lo que tu cerebro se va a encargar de buscar evidencia. Entonces, partiendo de ese punto, ¿qué tipo de evidencia le estás pidiendo a tu cerebro que busque por ti? En el episodio de hoy de Esperando la Señal Podcast, vamos a estar teniendo una cátedra magistral. Esto va a ser una clase, traigan papel y lápiz, porque vamos a estar aprendiendo desde dentro cómo funciona nuestro cerebro, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, en qué ayuda uno, en qué ayuda el otro, en dónde podemos utilizarlo de manera óptima y dónde nosotros mismos nos estamos obstaculizando el camino. Pero también cómo lo podemos solucionar. Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y esto es Esperando la Señal, en un episodio que, como les mencioné hace unos instantes, va a ser una masterclass, un mini webinar, una lección paso a paso si se quiere, y todo esto partiendo de dos temáticas que a lo mejor uno piense, una no tiene nada que ver con la otra, pero acá nos encargamos de conseguir el hilo conductor de prácticamente todo. Lo primero tiene que ver con nuestro cerebro. Para contexto, si son nuevos por acá, bienvenidos. Yo soy Pamela Luna, psicoterapeuta para emprendedores y alguien que constantemente está accionando desde la curiosidad, desde el quiero más información, desde el por qué las cosas funcionan como funcionan o no. Y esto tiene que ver con la primera parte o la primera temática de este episodio, que tiene que ver con las estructuras cerebrales, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo y cómo funciona cada uno. Esto le pueden dar las gracias al Dr. Mario Alonso Piu, porque este libro que tienen acá, que se llama Resetea tu mente, para aquellos que no están viendo el video, les acabo de mostrar cómo se ve el libro, pero lo pueden conseguir como Resetea tu mente, descubre de lo que eres capaz, del Dr. Mario Alonso Piu. Este conferencista, este psiquiatra, en uno de sus tantos libros, porque este no es el único que tiene y se los mega recomiendo, acá nos da una clase de la P a la P, de la A a la Z, de cómo funcionan las estructuras de nuestro cerebro y cada elemento y cada parte del mismo, pero también cómo cuando estamos operando y accionando demasiado desde uno de los dos hemisferios, podemos estarnos obstaculizando un poco el camino o de alguna manera empañando los vidrios, de alguna manera estar un poco medio nube gris, que fue como yo lo identifiqué en mi contexto personal. Pero la otra parte tiene que ver con el ejemplo más tangible que he podido conseguir y el que actualmente en estos momentos estoy habitando y viviendo por séptima vez. Y tiene que ver con la Semana de la Moda. Y digo que este ejemplo está directamente relacionado a cómo nuestro cerebro y nuestra mente opera, porque fue justamente un cambio de perspectiva, un cambio de mindset, pero por sobre todo un cambio de creencia, lo que me permite hoy decirles que me estoy preparando para mi séptima temporada. Cosa que hace unos años, la manera como mi mente veía la situación era: esto es imposible, esto no lo vas a lograr, mejor olvídalo. Primero vamos a empezar desde el lado psicológico de la temática y volvemos a el libro que les mencioné, el autor que les mencioné. Todo esto se da hace unos meses cuando tuve el grato placer, la dicha, la oportunidad de asistir a una conferencia del Dr. Mario Alonso cuando estuvo acá en New York en su más reciente gira. Él estaba promocionando otro de sus libros, sin embargo, este era uno de los que estaban disponibles para compra luego de la conferencia. Y después de que yo asistí a esa charla, que por cierto, tenemos un episodio dedicado a las lecciones más importantes que me quedaron de esa conferencia, lo tienen hace unos meses, pueden buscarlo directamente por si no sabían. Para aquellos que escuchan en Spotify, se van a el canal, el perfil de Esperando la Señal Podcast y en la barra de búsqueda pueden poner Mario Alonso Piu y allí les va a salir ese episodio mega recomendado, y eso es un breve resumen de todo lo que fue esa experiencia. Pero básicamente una de las cosas que a mí más me llamó y más conectó conmigo fue esta idea de no solo quedarnos en
lo biológico, lo psicológico, lo científico, pero también el ver que este es un hombre de fe. Este es un hombre que también te habla de que hay cosas que sencillamente no se pueden explicar. Por más científico, por más catedrático, por más data y todo esto un poco más tangible que exista, hay ciertas cosas que no podemos explicar cómo suceden, sencillamente suceden y ya está. Y esa combinación a mí me pareció maravillosa porque si bien tengo el background en la parte de ciencia al graduarme como psicóloga y hacer maestría y licenciarme y tener todo este conocimiento que me indica A igual a esto, B igual a esto viene de acá, esto sucede por aquello. También siento que soy una persona de fe, de creencias quizás un poco más esotéricas o menos tangibles, que de alguna manera siento que balancean un poco lo que es mi mundo interno, lo que es mi brújula interna y la manera en cómo veo el mundo. Y en esta conferencia, luego de que termina, como les comento, tengo la oportunidad de comprar este libro. Y hay algo muy interesante que siento que me sucede con los libros y quizás a ustedes también le pase, que es el hecho de yo los compro en el momento en que tengo el acceso, me lo recomiendan, está allí como top of mind, pero no necesariamente es el siguiente libro que me leo. Yo siento que los libros, en el momento en que yo los voy a leer, o al menos me ha sucedido en la mayoría de los casos, es exactamente cuando era el momento preciso para yo estar abierta y dispuesta a recibir esa información que va a llegar a mí a través de las páginas. Por mucho tiempo he amado los libros, siento que son un elemento tan importante para mí, tan especial para mí. Incluso he llegado a pensar en ¿será que me compro un Kindle para practicidad, para digital? Pero en esto sí soy muy vieja escuela. Y como les digo, este fue un libro que yo compré hace unos meses, pero por XY estaba leyendo otros libros, no estaba en la temática, lo seguí posponiendo. Y en este periodo de mi vida, en estas últimas semanas, para mí fue como, esto es lo que me está llamando. Quiero reconectar un poquito con ese conocimiento y entendimiento del cerebro, pero de nuevo, me gusta ese balance de acá te voy a explicar cómo funcionan las diferentes estructuras que componen nuestro cerebro y qué es lo que cada una activa, pero también vamos a hablar un poquito de cómo todo esto conecta con creencias, con la manera como operamos, con la manera en la que pensamos, en qué cosas creemos y de nuevo cómo nuestro cerebro busca evidencia de lo mismo. Aquí voy a hacer un pequeño inciso y recomendación que ya les había dejado anteriormente por stories, por si no me siguen en Instagram me pueden conseguir como pameluna.g, y uno de los datos que yo les daba, y esto lo he empezado a aplicar y vaya que me va a ser de ayuda en este episodio, tiene que ver con un ejercicio para poder conservar un poco más la información, poder retener un poco mejor la información cada vez que leemos un libro. Para mí, yo siento que yo puedo devorarme un libro si es alguna temática que me llama, que me intriga, que me interesa, sea de ficción o no ficción o de la temática que sea, pero después de que estamos en ese, ok, terminé uno, voy al siguiente y así, hay veces que siento que se me han olvidado puntos importantes y para mí es como, no es que estoy buscando volver a leerme el libro completo, pero me gustaría tener una manera de llevar esos puntos claves y tenerlos allí recopilados de alguna forma. Y recientemente me pasaron un video por Instagram en donde la primera parte de la recomendación tenía que ver con desglosar la cantidad de páginas de un libro en un mes. Básicamente la idea es que si quieres empezar a adquirir este hábito o reconectar, en mi caso, con el hábito de la lectura, básicamente agarras el libro en cuestión que vayas a leer ese mes, te vas a la última página y ese número de páginas que tiene el libro lo vas a dividir por 30 o 31, dependiendo de cuántos días tenga ese mes, y esa es la cantidad de páginas mínima que necesitas leerte al mes para poder terminar un libro al mes, cosa que me pareció fantástica. Y la otra parte tenía que ver con, en la parte de atrás, en la contraportada del libro, tener unos sticky notes, pero no los chiquititos, sino más de este tamaño, en donde poder tomar notas. Y básicamente lo que vas a hacer es tener ese set de páginas y cada vez que algo llame tu atención, sea relevante, sea importante para ti, lo vas a anotar allí. Recordemos también que nuestro cerebro retiene mayor información y de mejor forma cuando lo hacemos en lápiz y papel que a lo mejor escribiéndolo en el teléfono, en la computadora. A veces por practicidad uno lo hace de manera digital, pero es recomendable, sobre todo si quieres retener esa información para futuro, escribirlo
escribirlo en lápiz y papel. Y básicamente eso fue lo que hice. Cada vez que iba leyendo algo que me llamaba la atención, que me parecía relevante, que me parecía importante, iba llenando las páginas y como pueden ver acá al final tenemos varias hojitas con varias anotaciones, cosa que me va a venir maravillosamente para este episodio porque quería poder brindarles no necesariamente todo este resumen, pero sí un par de puntos que tienen que ver con esta temática que les voy a estar hablando el día de hoy y tiene que ver con la función del hemisferio izquierdo versus la función del hemisferio derecho. Aquí va a mayor profundidad, pero para contexto de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, quiero que se queden con lo siguiente. En cuanto a el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, su función o algunos de los puntos importantes a tomar en cuenta es que el hemisferio izquierdo valora el tener, lo que es las posesiones tangibles y físicas. El hemisferio izquierdo busca lo que falta de algo y quédense con eso porque es muy importante para el desarrollo de este episodio. Busca lo que falta de algo, lo que es defectuoso y lo que está incompleto. También el hemisferio izquierdo se encarga de poner límites y esto puede ser algo positivo como no tanto. Y finalmente se enfoca en ver todo por partes. Mientras tanto, para contrastar, el hemisferio derecho valora el ser. Aquí no estamos hablando de cuántas cosas tengo, cuántas cosas he logrado, sino quién soy. También el hemisferio derecho ve la perfección de eso que ya somos. Entonces, no está constantemente buscando qué me falta, qué no tengo, qué no he logrado, qué no está funcionando, sino todo lo contrario. Veo el valor en eso que ya tú eres. Y finalmente, el hemisferio derecho también está el aspecto que ve el espíritu, la profundidad y ve el conjunto de todo. Entonces no se queda necesariamente con una sola parte, sino que puede ver todas las partes en conjunto y ver ese rompecabezas final. Ahora, como les digo, este episodio no va a ser necesariamente un resumen completo del libro, sin embargo, quería quedarme con ese enfoque y con algunos otros puntos que siento que son relevantes para el episodio de hoy, como lo es el hecho de entender que hay una diferencia entre lo que uno hace y lo que uno es, entender que la zona de confort que más nos cuesta superar es el autoconcepto, o sea, que entendemos que somos nosotros mismos, cómo nos vemos nosotros versus cómo nos ve el mundo o cómo se nos ve desde afuera, entender que somos más sensibles a la crítica que a las alabanzas y pare de contar. Pero con estos puntos para mí fue el tener un mejor entendimiento de, ok, aquello que mi mente está creyendo, eso es de lo que va a buscar evidencia. Entonces, si yo estoy viviendo demasiado o estoy viendo las cosas demasiado desde el hemisferio izquierdo, desde más lo lógico, pero también más desde la carencia o lo que veo como esto no se puede, esto es imposible, esta es la creencia que yo tengo, mi mente va a buscar más evidencia de, ok, eso es correcto. ¿Cómo ata esto a toda la historia de Fashion Week? Pues, como ya les he contado en episodios anteriores, que por cierto hay un episodio por cada una de estas temporadas que ya hemos asistido, si este es un tema de interés para ustedes, y todo lo que hemos venido aprendiendo en cada episodio o en cada temporada, básicamente con esta temática para mí fue entender desde el lado psicológico y desde el lado de la ciencia y cómo opera nuestro cerebro, cómo la creencia que yo tuve por mucho tiempo, a pesar de que la moda es algo que me gusta y me veía todos los shows de moda y leía revistas de moda y gran parte de mi propósito a los 16, 17 años cuando dije me quiero venir a New York era voy a la capital de la moda y voy a vivirme el sueño America's Next Top Model y voy a ser la próxima Kate Moss y todo este tipo de cosas. El deseo estaba allí, esas ganas estaban allí, ese sentir de que lo puedo lograr estaba allí, pero la parte lógica de mi cerebro por mucho tiempo estaba convencida de que eso era lejano, distante, imposible. Específicamente la parte de asistir a Fashion Week. Entonces, cuando esa era la creencia base que tenía mi mente, mi cerebro constantemente estaba buscando evidencia de que eso era así. ¿Y cuál era la evidencia que conseguía? Bueno, cada vez que yo veía por internet o en televisión alguna pasarela de Fashion Week, toda la gente que veo ahí es pura gente famosa. Yo no soy famosa, por ende yo no pertenezco allí. Ahí está la evidencia de ello. Es el hecho de cuando incluso empiezan a adentrarse en este mundo o empezamos a ver más
influencers era el hecho de, claro, pero es que son los influencers que tienen 1 millón de seguidores. Yo ni remotamente estoy cerca de ese rango, por ende ahí está la evidencia. Al no tener eso, yo no veo a otras personas que estén en mi mismo rango de seguidores, solamente veo personas que tengan del 1 millón para arriba. O de repente empezar a ver celebridades allí. Yo no soy celebridad. Entonces, de nuevo, toda la evidencia que yo iba viendo es lo que yo veo allí es todo lo que yo no soy, por ende yo no pertenezco a este espacio, a este ámbito, a este lugar, por más de que lo quiera, por más de que lo desee. La parte lógica, el hemisferio izquierdo de mi cerebro constantemente me estaba brindando evidencia de que no perteneces allí, no es posible, olvídate de eso. Pero ¿qué pasa? Una gran parte de mí seguía alimentando esta parte quizás un poco más del deseo, de la fantasía, de los sueños, y siento que cuando somos un poco más jóvenes, de nuevo para contexto, la idea de venirme a New York y en gran parte para ser partícipe del mundo de la moda, tenía 16 años. Uno no tiene tanto estructura o conocimiento o no la piensa tanto desde la parte lógica porque todavía no hemos atravesado tantas experiencias y tantas vivencias como iban a suceder en los siguientes 10 a 15 años, que es lo que llevamos acá en New York, en los Estados Unidos. Entonces, para mí era lo estoy viendo todo fantasioso, lo estoy viendo todo maravilloso. No tenía ninguna evidencia de que no pudiera ser así. Incluso hasta el mismo venirme a New York, para mí era ¿qué evidencia tengo en este momento? La mitad de mi curso está diciendo que se va a otro país, se van a otro lugar, entonces tengo evidencia de que yo también lo puedo hacer. Sé de gente que se ha ido a estudiar fuera de Venezuela, sé de gente que ha estudiado la carrera o estudiado inglés, entonces sé que hay una posibilidad, sé que hay visa de estudiante, entonces al tener toda esta evidencia, creo que sí es una posibilidad para mí y esa fue la brújula que me guió a dar los pasos necesarios para venirme. Incluso cuando tenía personas en mi entorno que quizás no directamente, pero indirectamente me decían como, eso va a estar difícil o no sé si tú vas a aguantar allá, pero mi norte y mi evidencia me decía, claro que puedes, mira, aquí está la evidencia de que sí. Aquí les doy 2 ejemplos en paralelo de cómo por un lado estaba creyendo algo y lo logré cumplir y no significa que la creencia sola va a hacer que las cosas sucedan, pero es al entender que el sistema de creencias que nuestro cerebro tiene es lo que permite buscar la evidencia de, ok, esto es cierto o no. Y fun fact, para aquellos que no lo sabían, nuestro cerebro no sabe diferenciar entre lo que de verdad está pasando y lo que es imaginario. Es lo que tú le brindes. Si tú a tu cerebro le estás diciendo, hay la posibilidad o hay la realidad o sé que puedo irme a los Estados Unidos, no sabes si es algo de que es un deseo que tú tienes, es una realidad que tú estás viviendo, independientemente del caso que sea, va a buscar evidencia de que esto es así. Tú me estás diciendo que esto es lo que está pasando, ok, yo te voy a buscar evidencia que va a reforzar esa creencia, que va a reforzar esa brújula, esa dirección que tú vas a seguir. Y esa brújula es lo que va a indicar nuestras acciones. Es lo que va a hacer que nosotros nos movamos en cierta dirección u otra. Y en el caso de la moda, me tomó por muchos años, a pesar de que, de nuevo, yo estoy aquí desde los 18 años, yo me vine en el 2011, tomó hasta el 2022 recién yo asistir a mi primera Fashion Week. Y uno diría, pero estuviste aquí todo este tiempo, Fashion Week igual estuvo acá, oportunidades igual habían, ¿por qué no fuiste o por qué no lo intentaste? Porque de nuevo, mi sistema de creencias condicionaba el hecho de que no lo hiciera. Mi sistema de creencias me indicaba que eso era algo completamente alejado de mi realidad e imposible y por ende, si algo es imposible, ¿para qué lo voy a intentar? Ahí mismo lo dice, no es posible. Entonces me olvido de ello. Pero seguía un poco esa fantasía, ese sueño, esas ganas y lo que en su momento me permitió empezar a cambiar un poquito el paradigma, la creencia, la narrativa interna que tenía, fue empezar a ver evidencia gracias a las redes sociales de personas que sí se acercaban un poco más a mi perfil en cuanto a intereses, en cuanto al tipo de contenido que publicaban, en cuanto a los números que manejaban en ese momento y ver que, mira, estas personas están asistiendo a shows de Fashion Week. Estas personas están sentadas en primera fila. Estas personas están colaborando o trabajando con estas marcas soñadas. Entonces, eso significa que por allí sí hay una oportunidad. Fue un poquito como romper con esa creencia que estaba súper estructurada y súper solidificada. De repente llegó esta evidencia externa de, mira, y sí. Y
esa pregunta tan simple, ese permitirme cuestionar la creencia que yo había tenido por tanto tiempo, es lo que a mí me hace empezar a romper un poco con ella y empezar ahora a buscar evidencia de, ¿y si sí? Porque ya no estoy solamente diciéndome, no se puede, es imposible, no lo vas a lograr, no lo intentes, sino que ahora cambiamos la narrativa a, mira, no estoy diciendo que creo 100% de que sí es posible, pero ¿y si sí? ¿Y si sí se puede? ¿Y si sí hay un camino? ¿Y si sí hay una manera? Y ese empezar a cuestionarme, ese empezar a romper con la creencia original fue lo que me hizo dirigir mis pasos a vamos a buscar maneras de, vamos a intentarlo al menos, vamos a ver qué información hay allá afuera que me sea de utilidad para posiblemente cumplir este sueño. Y literalmente eso fue lo que hizo que yo empezara a hacer Google Search de textualmente, ¿cómo puedo asistir a la Semana de la Moda? ¿Cómo puedo ir a Fashion Week? Empezar a ver información y videos y contenido, así como les pasa a todos de, yo estaba hablando con una amiga y mencioné una cartera y ahora me sale por todos lados, exactamente lo mismo, fue yo empezar a directamente buscar esa evidencia y me empezó a llegar por todos lados, por TikTok, por Instagram, por YouTube, por donde fuera, yo empecé a ver cada vez más y más y más evidencia, información, data que empezó a validar ahora la creencia de, mira si es posible, mira si hay oportunidades, mira, esto sí está disponible para ti. Y es como llegamos ahora a una 7ª temporada en donde ya mi narrativa y el discurso que tengo no es de imposible, es claro que sí, porque tengo la evidencia de 6 temporadas que sí lo han hecho posible. Y ese tener la evidencia no solo me ha permitido poder asistir a una temporada tras otra, sino ahora empezar a abrir a otros caminos, a otras realidades y otras posibilidades. Al principio era poder asistir punto. Ya después era poder asistir a un show grande, ya después era el poder crear contenido backstage, ya después era el poder entrevistar a algunos diseñadores, ya después era el colaborar con algunas de estas marcas, ya después era el conseguir amigos y personas en mi entorno que también les gustara lo del tema de la moda. Entonces fue ir desbloqueando todos estos niveles, pero todo empieza desde la base de la creencia, todo empieza desde la base de la evidencia que está buscando nuestro cerebro y todo empieza desde la narrativa interna que nosotros tenemos, que es aquello que nos decimos, que es aquello que creemos y por ende, cómo estamos accionando en base a esas creencias. Curiosamente, en este ámbito, a pesar de que ya mi sistema de creencias ha sido modificado y pasamos de no hay chance, es imposible, no se puede, a claro que sí y tengo la evidencia de, también entiendo un poco de la realidad del contexto de la situación. ¿Y a qué me refiero con esto? A que no se trata de reemplazar el veo todo desde el hemisferio izquierdo a veo todo desde el hemisferio derecho, sino cómo consigo el balance entre las dos. ¿Cómo consigo el balance entre soñar en grande, creer que algo es posible, atreverme, lanzarme, activar un poco más ese lado soñador, pero también balancearlo con la realidad de las cosas, de qué tengo evidencia, qué se puede, qué no? Porque sí, yo tengo muy en claro de que puedo seguir asistiendo a Fashion Week. Yo tengo muy en claro de que tengo la capacidad de estar en estos espacios y sentirme partícipe y no sentirme como un agente externo o no sentir de que yo no pertenezco acá y que estoy haciendo acá, cosa que sí me pasó al principio. Pero también soy realista en el sentido de, por ejemplo, el tipo de shows a los que puedo tener acceso en este momento. No significa que mi mente va a ver como imposible asistir a un show de un diseñador grande, por ejemplo, Carolina Herrera, que es el show sueño de mi vida, pero también entiendo que, para poder llegar ahí, quizás todavía me falta desbloquear ciertos niveles o tener ciertas capacidades o ciertos contactos, cosa que ya he venido trabajando. Entonces, no me estoy diciendo imposible, tampoco me estoy diciendo como que claro que sí, yo voy a esa puerta y me la van a abrir y claro que me van a permitir entrar porque también es un poco irrealista, pero es el cómo balanceo ambas realidades, cómo balanceo ambos hemisferios y cómo balanceo ambos sistemas de creencia para poder tener un sistema y una narrativa interna desde la cual yo pueda accionar que se sienta un poco más balanceada, que se sienta un poco más estable y que no se sienta que estoy luchando entre una realidad u otra, un sistema de creencias u otro. Y si bien todo el contexto y todo el storytelling que yo les doy al día de hoy tiene que ver específicamente con Fashion Week o la moda en general, porque sí,
es el ejemplo más tangible que yo tengo de cómo mi sistema de creencias empezó a cambiar porque me permití hacerme las preguntas correctas, porque me permití abrirme a las posibilidades de todo esto no está limitado a esta industria o a esta visión o a esta meta. Y una de las cosas o una de las conclusiones a las que yo he llegado recientemente es: de tantos sueños, de tantas metas, de tantos deseos que pudieran estar existiendo en tu mente, en tu corazón, en tu alma y en tu ser, está ese en específico que ya tú tienes desde hace mucho tiempo. Está eso que tú has deseado con todo tu corazón. Está eso que tú has soñado por tanto tiempo. Está eso con lo que tú has fantaseado, puede que incluso en secreto, y que nadie sepa que eso es algo que tú has querido tanto. Y de tantos sueños y deseos que tú pudiste haber tenido, tienes ese en particular. Eso no es coincidencia. Eso no es algo que sucedió porque sí. De la manera como yo lo veo, ese sueño, ese deseo, habita tu corazón y tu alma y tu ser, porque es posible para ti, porque está disponible para ti. Y para empezar a acercarte a esa realidad y tangibilizarlo, y que no quede solamente en un deseo o en un sueño más, todo empieza en tu sistema de creencias interno. Todo empieza en qué tanto crees tú que eso es posible, qué tanto crees tú que lo puedes hacer realidad. Entonces, teniendo en cuenta, porque ya yo sé que para este punto lograste identificar ese sueño, ese deseo, esa meta que habita tu corazón, tu alma y tu ser desde hace un tiempo y que tú tienes todas las ganas de que sea tu realidad, quiero que te cuestiones cuál es esa evidencia automática. Cuando tú piensas en ese sueño, ese deseo, eso que yo quiero, ¿qué me dice mi mente automáticamente? ¿Esto es posible? ¿Esto es algo que estoy trabajando por ello? ¿Esto es algo que vamos a hacer realidad? O por el contrario, lo primero que tu mente piensa es: esto no es tu realidad, esto no es posible, esto es difícil, esto ni siquiera lo vamos a intentar, olvídate de eso. Y es importante empezar a identificar cuál es ese sistema de creencias que yo tengo, porque imagínense una realidad en donde tengo este sueño, tengo este deseo. Podemos volver al ejemplo de Fashion Week. Yo lo quiero y sería maravilloso vivírmelo, y yo me visualizo, me veo demasiado en primera fila viendo el show de mi diseñador favorito, vistiendo sus diseños, me veo colaborando en conjunto, me veo que me estén tomando las fotos los paparazzis, me veo toda la película completa. Y a la par tu mente te dice: es imposible, no se puede, no lo intentes, olvídate de ese sueño. ¿Qué tan factible ustedes ven la realidad de que ese sueño pase de ser una fantasía a ser algo tangible en tu día a día, a ser algo tangible en tu vida, a ser tu realidad? Está un poquito complicado y no significa que sea imposible, pero va a tomar mucho más tiempo, energía y recursos el tú poder lograr ese sueño si tu mente en paralelo constantemente te está diciendo que no puedes, y de nuevo va a estar constantemente buscando evidencia de que esa es la realidad, que la realidad que tú estás viendo, eso es imposible. Voy a buscar toda la evidencia disponible allá afuera que va a reforzar esa creencia, y por ende ese sueño se queda simplemente en eso, en un sueño y en una fantasía más. Si tu mente está en la segunda categoría, con ese sueño está identificando o te está diciendo: eso no se puede, eso está difícil, eso... Vamos a empezar el ejercicio o la serie de ejercicios para justamente cambiar, recalcular la manera en cómo venimos operando mentalmente. Entonces, ¿qué les recomiendo que hagan? Lápiz y papel. Primeramente, identificar cuál es ese sueño, esa fantasía, ese deseo, eso que ustedes vienen queriendo desde hace tiempo. Número 2, identificar cuáles son esas evidencias automáticas, que es lo primero que dice tu mente cuando tú piensas en ese deseo que quieres cumplir, en ese sueño que quieres ver tangible en tu realidad. Si te está diciendo eso no se puede, eso está difícil, eso está complicado, quiero que lo vayan anotando por una semana. Cada pensamiento, tal cual, palabra por palabra, lo que se les venga a la mente, ustedes anótenlo. Y al final de la semana se van a sentar con ese log de evidencia y van a empezar a filtrar cada uno de esos pensamientos, cada una de esas creencias, cada una de esas cosas que su mente les dijo durante esa semana en relación a ese sueño, y uno por uno van a ir identificando: esto es real,
esto que me está diciendo mi cerebro, ¿hay una evidencia tangible de que esto es así? Si mi cerebro me está diciendo, mira, es imposible que tú vayas a el próximo Fashion Week. ¿Cuál es esa evidencia? ¿Qué es lo tangible que me está diciendo? No, la evidencia que te está indicando es que solamente pueden ir personas que tengan más de 10,000 seguidores en Instagram. ¿Eso es una realidad o eso es algo que te está diciendo tu mente? Empezar a hacer ese filtrado te va a empezar a indicar a ti cuáles de esas creencias y esos pensamientos realmente son factibles y realmente son así tal cual como te lo está diciendo tu mente, y cuáles, que te prometo que son la mayoría, son sencillamente eso, pensamientos y creencias, pero no es algo que esté anclado en la realidad. Luego de que has identificado o empezado a identificar que tu cerebro constantemente te está diciendo en referente a ese sueño, es difícil, es imposible, no se puede, no lo intentes, olvídalo. Vamos a empezar el trabajo de recalcular, vamos a hacer el recableado de todo el sistema interno y vamos a empezar con una pregunta muy simple pero poderosa. ¿Y si sí? ¿Y si sí se puede? ¿Y si sí es una realidad? ¿Y si sí hay una manera? ¿Y si sí lo puedo volver parte de mi mundo tangible y que no se quede solo en un sueño? Y de nuevo, esto es un ejercicio que, así como la primera parte, lo van a estar haciendo durante 7 días, durante una semana. Van a empezar después ese mismo trabajo, poco a poco, hacerse la pregunta ¿y si sí? Y aquí es donde quiero que se permitan soñar en grande. Aquí no se trata de buscarle la lógica, aquí no se trata de pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Pero cuál es el...? Enfóquense en el y si sí, no en el cómo, sino en el qué. Y se van a permitir meterse de lleno y embody esa fantasía y ese sueño. Porque ¿qué pasa? Que colocarnos en esa situación en donde yo me lo estoy viviendo internamente, mentalmente, lo estoy sintiendo como que ya es una realidad, empieza a hacer ese cambio y esa transformación en nuestro mundo interno. De repente empezamos a ver posibilidades donde antes no las veíamos. De repente empezamos a ver de que, mira, a lo mejor esta vía que ni siquiera había pensado en explorar puede ser un camino hacia esa realidad. De repente empezamos a ver más opciones, de repente empezamos a ver otras realidades y perspectivas, y de repente eso que por tanto tiempo era una imposibilidad, era algo de que no se va a lograr y para qué intentarlo, de repente empezamos a verlo como, mira, yo creo que sí, mira, yo siento que hay un chance. Mira, yo creo que podemos intentar esto. Y es donde empieza ese trabajo de conversión, reformulación y modificación de nuestros sistemas internos. Sonará un poco tonto, sonará esotérico, sonará de lulu, pero justamente allí es en donde estamos activando y estamos reconectando con el hemisferio derecho. De no quedarnos solamente en esta es la única manera, sino y si hay más. Y si nos abrimos a otras formas. Una de las cosas que yo he entendido y he reconocido tanto a nivel personal como con varios de mis clientes uno a uno, es que cuando uno tiene esa idea de esto es algo que quiero lograr, muchas veces nuestro cerebro en piloto automático se va al cómo lo vamos a lograr. Y muchas veces solo estamos viendo una manera en base al conocimiento que tenemos, en base a la evidencia que tenemos. Yo quiero ir a Fashion Week y la única manera en cómo yo veo posible ese sueño es que yo tenga 1 millón de seguidores para que entonces me llegue una invitación para entonces yo poder asistir. No estoy permitiéndome ver otras opciones, no estoy permitiéndome ver otros caminos porque me estoy enfocando demasiado en cómo lo voy a lograr versus en qué es lo que quiero lograr. Cuando nos permitimos salir un poquito de ese esquema de solo hay una forma o quizás 2 de lograr esto y nos enfocamos más en esto es lo que quiero y esto es como se sentiría tenerlo y esta es la manera como yo me lo viviría y esta es la manera en cómo lo integraría en mi vida, en mi día a día, en mi sistema de creencias, la cosa va cambiando porque ya no te estás enfocando tanto en tenemos que seguir estos pasos y esta es la única forma, sino en estoy permitiéndome abrirme a que puede que todavía no tenga 100% en claro cómo voy a llegar allí, pero mi enfoque está en que lo puedo hacer, en que puedo llegar allí, en que puedo lograr ese sueño versus en enfrascarme en solo hay esta forma. Y a mí me llegó a pasar con otras circunstancias de vida, otros aspectos a nivel personal y profesional, que no era hasta que me
literalmente estampaba contra esa pared o me daba contra ese obstáculo de yo querer decirle a la vida, esta es la única manera en que esto puede funcionar, y forzarlo tanto que al final no resultaba, y llegar a ese punto de decir, mira, ¿sabes qué? Lo suelto. No el sueño, no las ganas, no el deseo, sino que suelto el yo querer decir que esta es la única forma. Y oh sorpresa, al momento de yo hacer eso, no les voy a decir que automáticamente todo se arreglaba, pero de alguna manera era como que se alineaban los caminos. Y muchas veces yo pensé como, esto es magia o esto es un milagro. No, es el hecho de que no me estoy enfrascando en una sola ruta, en una sola vía, sino que me estoy enfocando tanto en lo que yo quiero, que sí, obviamente va a tomar esfuerzo y va a tomar pasos y va a tomar ciertas acciones de mi parte, pero no me estoy limitando a un solo camino, sino que me estoy enfocando más en el deseo y en lo que yo quiero, y eso me está permitiendo abrirme de que sí, puede que sea de esta forma que mi mente lógica indica, pero puede que haya otras vías, otras maneras que quizás ahorita no tengo 100% en claro, pero sé que están allí, sé que existen, me estoy abriendo a conseguirlas, me estoy abriendo a que ellas me encuentren a mí, me estoy abriendo a que esto se puede dar de diferentes maneras y no solo de esta única que mi mente racional me indica. Y el último punto, la última recomendación que yo les dejaría, ahora vamos a retroceder un poquito, es el hecho de conseguir ese balance, que de nuevo no hay una sola manera, y este balance o la manera en cómo se ve este balance puede evolucionar y puede cambiar en el proceso, pero es el cómo yo consigo balancear ambos mundos, cómo yo consigo balancear ambas realidades y cómo yo consigo balancear ambos hemisferios, porque a fin de cuentas ese es el resultado ideal o esa es la recomendación primaria. No es de que nos vayamos solamente a lo que mi mente lógica indica o lo que mi hemisferio izquierdo indica de que solo puede ser de esta manera. Tampoco significa que nos vamos a ir al otro lado de vivo en esta fantasía y no le presto atención a la realidad, sino como tomo un poco de ambos mundos. Para mí fue me voy a permitir soñar, pensar, desear una realidad en la que existo en este contexto, en la que asisto a Fashion Week, en la que estoy en primera fila en un show, en la que puedo ser parte de este mundo y vivírmelo y que sea mi realidad. Y a la par fue mi mente lógica indica, ahora que ya creo que hay una posibilidad, que una de las maneras para yo llegarle a esa meta y a ese sueño es empezar a mandar emails. Ya tengo un paso definido. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para mandar emails? Bueno, tengo que conseguir esos emails. ¿Cómo consigo esos emails? Voy a hacer un Google Search. ¿Cuál sería el primer Google Search? Bueno, ¿cuáles van a ser las marcas que van a estar participando en esta temporada? Todos estos pasos más tangibles es lo que mi mente lógica me indica. Entonces aquí estoy haciendo un balance entre sé los pasos factibles, puntuales, específicos y tangibles que voy a seguir. Sin embargo, me abro a que esa no sea la única manera en que yo pueda asistir a uno de estos shows, porque me ha pasado, hay algunos que en esta vía un poco más lógica, siguiendo estos pasos, he conseguido un pase o una invitación a algunos shows, como de repente por la misma acción de estarme poniendo allí constantemente, me han llegado invitaciones que yo digo, ni siquiera sé cómo me encontraron, pero mira, esta es otra manera en que sí se puede, y me estoy abriendo a que puede ser de esta, de la otra y de muchas más que a lo mejor no tengo claro o no tengo en mente o ni siquiera sé cómo se ven, pero sé que existen, están allí y me abro a que este sueño se pueda volver mi realidad de diversas maneras. La idea de que uno crea su propia realidad no es tan errónea si nos ponemos a pensarlo, porque a fin de cuentas se trata de tu sistema de creencias. Todo parte de qué tanto crees tú que eso que tú deseas es posible. De nada nos sirve tener un sueño, una fantasía, un deseo, una meta por la cual trabajar, si nuestro sistema de creencias de entrada nos está diciendo que eso no se puede. No significa que no lo vas a lograr nunca, pero te va a dificultar más el camino. Si por el contrario nos permitimos empezar a primero reconocer dónde nuestro sistema de creencias nos está diciendo que algo que queremos no es posible, empezamos a cuestionar ese tipo de creencias con un simple y si sí es posible, y si sí se puede, y si sí hay opciones, y si sí hay maneras. Y nos permitimos fantasear un poco con esa realidad, porque tengamos en claro de que toda esta serie de creencias que nos dicen que algo es imposible, muchas veces no tenemos una evidencia tangible. Entonces, si le estamos permitiendo a nuestra mente creer que algo es imposible sin evidencia tangible,
podemos hacer lo mismo por el lado de creer que sí es posible, aún sin evidencia tangible. Ambas realidades son o existen y son posibles. Se trata de cuál es la que estoy eligiendo creer, cuál es la que estoy decidiendo cuestionar y cuál es la que estoy decidiendo perseguir. Y justamente es en el proceso de cuestionar esas creencias limitantes y esas creencias de esto no es posible, lo que nos va a llevar a abrirnos a otros caminos, a otras rutas, a otras maneras de hacer que ese sueño se vuelva realidad. El realmente pensar y creer que es posible, el habitarlo mentalmente para eventualmente poder habitarlo en el plano físico y en nuestra realidad. No se trata de vivir en positividad tóxica y en una fantasía de que nada puede salir mal, pero tampoco se trata de quedarnos en ese hueco y en ese espacio y en esa creencia de no se puede, es imposible, no lo intentes. Permitámonos el espacio de hacerle challenge a nuestro sistema de creencias. Permitámonos la oportunidad de cambiar de opinión, porque sí se puede. Esperemos que no te tome 10, 15 años, como casi me toma a mí, y que esta sea tu invitación de empezar a cuestionar ese sistema de creencias que tienes en relación a uno o quizás varios sueños en tu vida que los deseas de todo corazón, que habitan tu sistema, tu alma, tu ser y no por coincidencia, y que estás a una sola pregunta de hacer el cambio mental, energético y de sistema de creencias con simplemente preguntarte ¿y si sí es posible? Así que espero que esta sea tu invitación para empezar a cuestionar, empezar a habitar una nueva realidad y un sistema de creencias completamente nuevo, fresco y que te va a guiar y que te va a permitir llegar a cumplir esos sueños. Más pronto que tarde es una posibilidad, está disponible para ti. Si es algo que tú quieres de todo corazón, eso no es una coincidencia y sí lo puedes lograr siempre y cuando empieces a trabajar ese sistema de creencias que por mucho tiempo te ha dicho que no es posible. Gracias nuevamente por acompañarme en otro episodio. Acá vamos a seguir preparándonos para nuestra 7ª temporada de New York Fashion Week. Ya les estaré mostrando más a través de mis redes, tanto en TikTok como en Instagram me pueden conseguir por pameluna.g. También les voy a estar recopilando el tradicional vlog de otra temporada más de aventuras y quién sabe por acá, por el podcast quizás le dedicamos un episodio más luego de terminar esta siguiente temporada. Gracias nuevamente por acompañarme y nos estamos escuchando o viendo en una nueva edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.